Muy buenas a todos y a todas, espero que anden muy bien. Hoy paso por aquí a contarles sobre los 5 reinos mutantes que maneja la tradición oriental. Estos reinos son el reino del agua, el reino de la madera, el reino del fuego, de la tierra y del metal. ¿Por qué se les llaman reinos? Porque justamente abarcan, como vamos a ver, un montón de aspectos en su génesis. Y son mutantes porque justamente un reino va cambiando en otro, nutriendo al siguiente y regulando también. Entonces se genera un sistema de generación por un lado y otro sistema de regulación. Nosotros hoy nos vamos a enfocar en 3 aspectos principales, que son el elemento, que como decíamos corresponde al agua, a la madera, al fuego, a la tierra y al metal, y dentro del agua vamos a ver a qué órganos corresponde, y lo mismo con el resto de los elementos. Entonces vamos a ver el elemento, el órgano, o sea, a nivel orgánico donde se manifiesta ese elemento, y el psiquismo. Vamos a trabajar básicamente sobre esos 3 aspectos. Cada reino de estos tiene más posibilidades, que son las orientaciones, las estaciones, el sabor, muchos aspectos que nos van a abrir este abanico del ser que somos. Ya dejamos de ser un ser humano eh, separado, por decirlo de alguna forma, y pasamos a ser justamente un ser elemental que contiene en su biología, en su ánimo, en su pensar, en su sentir, a la Tierra concretamente, y a los movimientos estelares y al universo entero. Entonces, desde esta cosmovisión se ve al ser humano como un universo. Entonces vamos a adentrarnos en este primer capítulo, por decirlo de alguna forma, donde vamos a ver los elementos, el psiquismo y a su vez también el órgano que corresponde a cada elemento. Vamos a comenzar por el agua, que el agua es el reino donde todo se origina. Lo podemos ver en el útero, cuando está embarazada la mujer, ¿no? Y el ser comienza a gestarse ahí adentro en ese líquido uterino, que es muy similar a que digamos que en el océano comienza la vida también. Entonces por muchos lados podemos ver cómo justamente la vida se inicia desde el agua. Y es como su inicio, pero también su final. Entonces todo lo que vamos a desarrollar a partir del agua, vamos a saber que es la memoria que va a desarrollar el resto de los elementos, pero que va a ser la misma esencia, por decirlo de alguna forma. Entonces esta agua a nivel orgánico se representa y se manifiesta en el órgano del riñón, en los 2 riñones, y a su vez como su entraña, su parte más yang, va a ser la vejiga. ¿Qué quiere decir riñón y vejiga como parte orgánica? Bueno, por un lado es que es el almacén concreto de este reino y es donde va a resonar este elemento. Pero también es el nombre que se le da a los meridianos. Los meridianos son justamente estructuras lumínicas, vías de luz que tenemos en nuestro sistema energético, que se le atribuye el nombre de meridiano de riñón o meridiano de vejiga. Estos meridianos son justamente que están dentro del agua, ¿no? Entonces, el agua, con estos 2 órganos, manifiesta el psiquismo en el ser de la alerta, la responsabilidad, la concentración. Son todo cualidades de la esencia del ser. O sea, el ser puede concentrarse, puede ser responsable, puede ser atento gracias a la energía yin del agua, que le permite justamente estar en contacto con su esencia, con su virtud, con su lado más esencial en su diseño, que le permite justamente desarrollarse a través de la responsabilidad con su diseño y con la atención y la concentración. Cuando se altera este reino, lo que va a suceder es que va a aparecer el miedo. El miedo es la patología del reino del agua. Cuando decimos miedo, es un ser que justamente no se anima a desarrollar su ser, está como en un estado alterado, tenso, eh, resguardado, y justamente al aparecer esta vibración, esta desarmonía en el ser, lo que va a suceder es que va a alterar el resto
de los taos y de los reinos que vamos a ver. Porque este reino del agua va a generar al reino de la madera. El reino de la madera tiene que ver a nivel orgánico con el hígado y con la vesícula. Son los dos órganos, el órgano y la entraña. Entonces, esto se desarrolla en el psiquismo de la decisión flexible, se le llama. Esa decisión como si fuera una rama que está creciendo, por ejemplo, y bueno, hay un poco de viento, entonces ya tiene la decisión que va hacia el sol, pero bueno, el viento la va a doblar un poquito, va a haber una tormenta, va a aparecer algo, circunstancias de la vida que nos van a ir flexibilizando esa decisión. Pero la orientación conectada con el agua, con esa responsabilidad de diseño, va hacia el sol. Por poner un ejemplo así de la naturaleza que es bien esencial, bien pura, que no tiene a veces tanto mareo cultural y de costumbre que a veces nos perdemos en eso. Entonces el ser, en su responsabilidad en el agua, su concentración, nutre a esa decisión en la madera que justamente tiene que ver con el hígado, que es el almacén de la sangre, que es el órgano como con más fuerza, por decirlo de alguna manera, y la vesícula, que va a ser su entraña, que va a ser ese juez que toma la decisión, eh, ese juez flexible, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando este ánimo, este psiquismo se altera, lo que va a suceder es que, claro, esa decisión no puede encauzarse, entonces esa energía se va a estancar y al estancarse, lo que va a suceder es que el ser va a manifestar enojo, ira, cólera. Todas estas situaciones que, ¿qué van a hacer? Van a hacer que la energía salga hacia afuera. Va a hacer que esa decisión se tome. Pero ¿qué sucede? La tomamos de una manera inconsciente y reaccionando. Y muchas veces generamos más enojo o no nos vamos a sentir claramente a gusto con esa decisión que tomamos. Pero acá lo que queremos ver es que no hay energías malas o buenas, simplemente es que la energía tiene un sentido. Entonces lo que vamos a tratar de entender y comprender es ese sentido de la energía. Y la mejor forma de introducirnos a esto va a ser desde el psiquismo, desde el ánimo, porque son cosas que a todos nos tocan día a día. Entonces, agua, madera, responsabilidad, decisión flexible, y esa decisión hacia dónde va, hacia el fuego, al reino mutante del fuego. Y el fuego es el corazón y el intestino delgado como su entraña. El corazón es el pulso vital, es lo que nos da vida, es ese eje agua-fuego, es lo que permite la vida. En ese equilibrio es donde la vida se mantiene. Entonces ese fuego va a manifestar el psiquismo de la bondad, de la alegría, de la soltura, del regalar, del dar. Todas estas cualidades del corazón que no conocen principio y no conocen final. Entonces este corazón necesita estar en calma porque es el que hace el discernimiento de todos los psiquismos, del psiquismo del agua, de la madera, de la tierra, del metal y del propio corazón. Es el encargado de discernir qué está sucediendo internamente para poder dar una respuesta a todo el ser. ¿Por qué hace esto? Porque el corazón, así como en su sentido energético y su sentido concreto, es el encargado de estar en contacto con esa intuición celeste que nos va llevando por la vida. Porque imaginen que si no tuviéramos la intuición, sería un abanico demasiado enorme la realidad. Entonces ese corazón nos va diciendo, por acá, pequeñas pistitas, nos va susurrando. Entonces ahí es donde entra la meditación, la escucha, el silencio, para poder alimentar el agua, que esa esencia se resguarde y poder desde ahí tomar una decisión flexible hacia lo que nos dé alegría. En lo cotidiano siempre tenemos que tener la referencia que las decisiones van hacia lo que nos hace bien, hacia lo que nos gusta. Ese es nuestro diseño, estamos diseñados para ser saludables. Entonces, cuando eso no sucede, cuando el agua se altera y hay miedo, cuando la decisión no es flexible, porque el agua ya viene como ahí, nos enojamos y ese enojo lo que va a generar es que el fuego se apague. Y ese fuego va a generar una sensación de tristeza, como de apagarse, ¿no? Como si la vida fuera lo que conocemos
y no hubiera sorpresas. Entonces ahí hay que volver a la respiración. Volver a contactar con esa responsabilidad, con ese diseño, para que desde ahí podamos decidir con calma, flexiblemente y recordar esa alegría y esa bondad, ese dar. El reino del fuego, cuando se hace ceniza, ¿qué va a suceder? Se convierte en tierra. Y esa tierra tiene que ver con nuestro centro. Es el Tao, es el reino mutante que se ubica en el centro nuestro. Y tiene que ver a nivel orgánico con el estómago y con el vaso, que son los encargados, tanto concretamente como energéticamente, de justamente fundir ese fuego del alimento y distribuirlo en nutrientes. A nivel del psiquismo, lo que sucede es que va a ser la cautela, va a ser ese tiempo de reflexión del instante que se le llama, ese asalto de imaginación, eso que ya viene la responsabilidad tomando una decisión flexible hacia esa alegría natural del ser, y en eso que estamos habitando la vida nos tomamos un instante para respirar, inhalar, observar, y en esa observación aparece esa contemplación, esa cautela, esa pausa que nos permite percibir conscientemente. Y es a partir de este momento que volvemos a retomar ese cauce del Tao. Pero en la tierra nos permite la pausa y tiene que ver en la respiración con las pausas entre lo que inhalo, pausa, y exhalo, pausa. Esas pausas son las que permiten justamente distribuir la energía, hacer que los pensamientos se acomoden, que las emociones decanten, que el cuerpo físico se relaje y que podamos percibir lo que estamos creando. Entonces, pausas. Y sobre todo, sin duda, a la hora de alimentarnos, ¿no? Qué importante. Entonces, cuando no están las pausas, ¿qué pasa? Es un continuo de energía y el ser, todo eso que bueno, sí, acá, por acá, por acá, por acá, por acá, todo eso maravilloso se transforma en una obsesión. Porque no podemos parar de pensar, no podemos parar de sentir, no podemos parar de hacer eso que está ahí y que queda como obsesivo en el sentido que queda dando vueltas y no ni asciende ni desciende, queda ahí como trancado. Entonces eso es la obsesión, que es la energía estancada, que tiene la cualidad justamente de la tierra, ¿no? De esa humedad que queda en el cuerpo. Pero bueno, como nos estamos dando cuenta, vamos a ser responsables, atentos para tomar una decisión flexible y esa responsabilidad hacia nuestra virtud, lo que ahora lo vamos a ver, para generar alegría, bondad, estas cualidades naturales nuestras, tan perdidas a veces pareciera, ¿no? A veces siento que entendemos y comprendemos más de patologías que cuando hablamos de alegría, decisiones flexibles, responsabilidades sanas, reflexiones instantáneas, asaltos de imaginación. Y bueno, desde la Tierra, cuando se sigue contrayendo dentro de esa Tierra, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a aparecer? Como en el máximo de contracción de Yin, va a aparecer el metal, el reino del mineral. Que el reino del mineral es esa piedra preciosa que tenemos adentro. Y tiene que ver a nivel orgánico con los pulmones y con el intestino grueso como su entraña yang. Entonces yin, pulmones, yang, intestino grueso, y forman el Tao de el metal. Todos los reinos son preciosos, pero ya cuando llegamos a este momento, a este concepto, empezamos a ver a los 5 en conjunto. Entonces, ¿qué sucede con ese pulmón? Aparte de ser el maestro de la energía, el encargado de hacer que la energía fluya en ese encastre perfecto con nuestra circulación de la sangre, ¿no? Ese binomio, esa naturaleza energética que hace que el psiquismo vaya, que la sangre, que los órganos, que la vida esté interconectada, lo que permite es el psiquismo de la virtud del ser. Es esa cualidad innata que todos tenemos en donde
desde nuestra esencia brota esa virtud y se manifiesta. ¿Cómo reconocemos esta virtud? Es ese espacio, esa sensación en la cual nosotros hacemos y se nos pasa el tiempo o nos olvidamos del tiempo. Es esa sensación de estar enamorados de lo que estamos haciendo. Es eso que a veces incluso ni nos damos cuenta, pero es lo que hacemos constantemente natural. Esa es la semilla de nuestro diseño, la virtud, es ese mineral precioso que está ahí adentro que justamente está diseñado para compartirse. ¿Qué sucede cuando no está esa virtud presente? Porque todo lo que mencionamos, hay miedo, porque hay enojo, porque hay tristezas, porque hay obsesión, se transforma en melancolía esa virtud. O sea, esa proyección que está yendo hacia nuestro desarrollo de ser, se transforma en una carga, se va hacia atrás y nos pesan los hombros, nos pesan la espalda, se vuelven recuerdos de aquello que no hicimos. Entonces al ser, su energía empieza a enlentecerse. Y año a año ese enlentecimiento empieza a generar todo tipo de patologías, de sangre, de digestión, respiratorias, obsesivas, de pensamiento. Y claro, no podemos desarrollar eso que somos si se nos acumula. Entonces, en este espacio, pasa una mosca, y en ese espacio lo que sucede es que ese recuerdo del pasado, esa melancolía, tenemos que agarrar y ponerla enfrente. Y darnos cuenta que todas esas situaciones, que nosotros las sentimos como eso que se nos cierra, que ya viene cargado de una tristeza, de algún enojo, de miedo sobre todo, pasarla al frente y hacernos responsables de esa virtud, de darnos cuenta que estamos vivos, de que vinimos con un diseño y que viajamos desde muy lejos y la biología ha hecho un desarrollo enorme para que nosotros estemos acá con esta capacidad de virtud. Así que ahí nos toca hacernos cargo como adultos de ese sentido de virtud para que los demás disfruten de lo que somos. Porque nacimos y por nacer estamos aceptados y es la vida la que nos llama a que la virtud sea manifestada como parte de ella. Hay una cosa hermosa que se habla de este reino, que es el recuerdo del futuro, que le llaman, que es esa sensación donde uno recuerda hacia dónde está yendo. Recuerda, y no solo que es que está proyectando como algo que se imagina, sino que tiene la sensación en este momento de que está yendo hacia ese lugar que siente adentro. Y lo recuerda porque lo siente. Cuando sentimos, recordamos, porque volvemos a pasar por el corazón. Entonces, ese sentir intuitivo del corazón nos dice que esa es nuestra virtud y ese es nuestro recuerdo del futuro. Así que a caminarlo, ¿no? Y acá llegamos al reino nuevamente del agua. Entonces el agua alimenta a la madera alimenta el fuego a la tierra y la tierra al metal. Y acá el eje esencial de estos taos para verlos en conjunto, que yo siento que es el inicio de toda patología, es que el metal, o sea la virtud, alimenta al agua, a la responsabilidad. Entonces, esta palabra que nosotros conocemos como responsabilidad, que es la responsabilidad es hacer esto y aquello y lo otro y en realidad, si la flexibilizamos un poco a esa responsabilidad y vemos este desarrollo de los taos, la responsabilidad tiene que ver con nuestra virtud. Y nuestra virtud es hacer lo que amamos. Entonces nuestra responsabilidad, nuestra concentración y nuestra atención es hacia nuestra virtud y nuestro diseño ya por naturaleza. Entonces, visto esto, nos damos cuenta que es la virtud la que alimenta nuestra responsabilidad, nuestra concentración, y es la responsabilidad de nuestra virtud la que alimenta una decisión flexible y la que permite que la alegría y la bondad, ese fuego compasivo, no exagerado, esté en su equilibrio y su manifestación, que se manifiesta en la expresión de los ojos, en la palabra, en los gestos,
en la vestimenta, en el ánimo, en el hacer, en el compartir, para poder tomarnos una pausa y en esa cautela, en esa reflexión, darnos cuenta la maravilla y lo maravilloso de estar respirando y de estar vivos. Y esa sensación nos va a volver a conectar y a renovar la energía de ese mineral precioso que somos y que toda la vida es, y poder rescatar y recordar siempre, en cada instante, nuestra virtud. Y esa virtud va a alimentar a la responsabilidad. Y así ese Tao de generación se va a crear y aquí estamos. Espero que les haya servido, espero que les resuene este mensaje y ya seguiremos abriendo más sobre los reinos. Pero quería dejarle este videito como una primera introducción. Les mando un beso, un abrazo y muchas gracias por escuchar.